Hola, buenas tardes. Yo soy Iván, residente de familia del Hospital Universitario de Guadalajara, y él es mi compañero Javi, R3 de familia del Hospital Universitario de Guadalajara. Así que estamos aquí un poquillo para contaros de qué va la residencia, en qué consiste, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, y para ver si os enganchamos y os unís a la secta. Entonces, vamos a hablar un poquillo de lo que viene siendo el Hospital de Guadalajara, las características que tiene la provincia, porque a diferencia de otras comunidades, Guadalajara tiene unas características que son bastante singulares. Espérate que viene por aquí alguien corriendo. Ah, vale. Luego también el tema de la versatilidad y la resolución que estamos teniendo ahora mismo, el peso que está adquiriendo la familia, por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, sobre todo en Guadalajara, el itinerario formativo, que es una cosa que es bastante interesante, el cómo se van a distribuir lo que vienen siendo vuestros primeros meses como R1 en el Hospital de Guadalajara, el tema de las guardias y el presente y futuro de la medicina de familia en Guadalajara. Hay un apartado que no lo he puesto, pero del que sí que vamos a hablar, que va a ser del tema del salario, porque creo que es una cosa fundamental que está ahí, que a veces no se habla, pero que me parece que es interesante comentarlo. Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues básicamente somos una familia. O sea, aquí, como veis, estamos entre familia. Esta imagen se corresponde a justamente el primer curso que hicimos de bienvenida en el Hospital de Guadalajara, con todos los residentes de familia más los EIRES. Nos juntamos todo, es decir, los compañeros como Javi y demás montaron lo que vino siendo con una temática, en este caso era Harry Potter, montaron 7 estaciones diferentes en las cuales nos dividieron enfermería, familia y nos juntaron como equipos. Y en cada estación teníamos una cosa diferente que hacer. Por ejemplo, una estación de gestión, una estación de cosas que hacen los enfermeros, es decir, curas, valoraciones y demás, una consulta de medicina de familia, y lo que teníamos que ir haciendo era pasar por diferentes consultas, ganar puntos para ver quién luego ganaba el premio del Escape Room. Al final es un curso, pero lo llamamos Escape Room. Todos los años hacemos lo mismo. Ahora Javi, por ejemplo, está implicado en el siguiente Escape Room que vamos a tener. Entonces, concretando un poquillo. ¿Qué pasa? Ah, que está chulo, vale. Por año son 14 residentes de medicina de familia, ¿vale? Después, nuestra especialidad es una especialidad que invita a crecer juntos. Hay especialidades donde tenemos a la gente que está compitiendo, en plan, pues yo quiero hacer esto, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo de más allá, pero aquí no, aquí nos estamos echando una mano siempre los unos a los otros. Es decir, si yo, por ejemplo, me han enseñado a hacer un bloqueo neuromuscular y él nunca lo ha hecho, yo como pequeño siempre le puedo decir, oye, ¿quieres aprender? ¿Quieres que te enseñe? O montamos un taller para hacerlo. Entonces, en ese sentido tenemos muchísima dinámica en Guadalajara. Aparte de eso, tenemos a la unidad docente que está muy encima de nosotros con el tema de la formación, con el tema de sugerencias, todo lo que le proponemos habitualmente nos dice tirad hacia adelante. Y entonces, al final es un trabajo en equipo que hacemos entre adjuntos, residentes, más la unidad de formación, cosa que no suele ser lo común en todos los hospitales. Con el tema de Guadalajara tenemos una serie de particularidades que están bastante interesantes. Guadalajara tiene una población de 90.000 habitantes. Estos 90.000 habitantes están divididos en 5 centros de salud. 5 centros de salud que podéis elegir vosotros, ¿vale? Luego hay uno más, pero ese todavía no tiene tutor para poder darlo. Después tenemos 2 servicios de urgencias de atención primaria. Es decir, una primera atención de 24 horas la puedes tener en un punto de Guadalajara o en otro punto de Guadalajara. Y a partir de ahí decidimos, o derivamos o nos quedamos, ¿vale? Y después, la característica más chula que tiene Guadalajara es que tiene 280.000 habitantes distribuidos en toda la provincia. Es decir, que desde lo que estáis viendo, del punto más alejado de arriba hasta abajo, o desde una esquina hacia lo que viene siendo la mitad hacia Guadalajara, puede haber una distancia de hora y media. Entonces, imaginaros, cuando un paciente se deriva de un centro de salud que está a lo mejor a 1 hora de Guadalajara, es porque la derivación es necesaria. ¿Y quién está en la puerta? Familia. Entonces, en ese sentido, el tema de las urgencias de familia están bastante chulas. Luego también tenéis la opción, por ejemplo, si os mola más el tema rural, os gusta más, o queréis participar más de ello, coger un centro rural en el primer año y luego ya en el segundo se cambia. Es decir, quien coja primaria en ciudad está durante esos meses en el primer año en ciudad
quien coja rural se queda en rural y en segundo año se permuta. De tal manera que así todos conocemos un poco qué es lo que hacemos en un sitio y qué es lo que hacemos en otro. Después, con el tema de que somos versátiles y resolutivos. Aquí os pongo unas imágenes de lo que fue el Viernes Docente, el taller que hemos organizado hace poco entre adjuntos y residentes de formación de ecografía, que de aquí Javier os puede contar bastante de este tema. Sí, bueno, aparte de... Bueno, si no voy a hablar aquí. Esto lo solemos hacer un poco, como ha dicho Iván, a modo de actualización de temas concretos que vamos a ver tanto en atención primaria como en una guardia de urgencias, por ejemplo. Para repasar entre nosotros, nos preparamos las sesiones entre nosotros y nos lo contamos entre nosotros. Al final es algo recíproco y tenemos un feedback también entre nosotros que nos viene muy bien, ¿vale? El Skate Room es un ejemplo de ellos, que yo desde que entré de R1, ahora soy R3, se lleva haciendo y siempre, la verdad que todos los residentes han hablado muy bien de ello y se aprende un montón al final de manera lúdica, lo aprendes. El curso de ecografía ahora se ha implantado también gracias a mi tutora, que tiene un ecógrafo portátil, pero bueno, gracias a que también nos lo han puesto en muchos centros de salud de Guadalajara, pues igual alguien de nosotros de residentes se prepara un tema y los pone a los demás y eso también pues al final nos ayuda. Comunitaria, al final nosotros en entorno rural podemos hacer mucho y en entorno urbano igual. Todo lo que nos podamos abarcar y incluso entre nosotros, pues yo por ejemplo con Iván tengo pensado hacer unas charlas de bullying en los institutos, ya hice uno de ETS también, mi compañero también, o sea al final pues bueno, siempre está con el afán de ayudarnos y de aprender un poco más entre todos nosotros, ¿no? También comentaros, antes que nos ha dicho Iván, el tema de las guardias. Las guardias como residente de familia, al final, como pasamos por todos los sitios, y también hacemos guardias de cirugía, de traumatología, de R2 a R3, también hacemos 4 guardias de ginecología, pues bueno, sabemos un poco de todo. La verdad que llegan a la puerta de urgencias y lo vemos perfectamente, ya sea estando en cirugía ese día o en traumatología o en la urgencia general, ¿no? Que eso a la verdad nos aporta ese conocimiento y manejo que, pues lo que ha dicho Iván, que al final podamos estar luego en un centro de salud que sea de largo tiempo del hospital y tengamos que derivarlo, ¿no? O saber tratarlo nosotros y evitar esa derivación. ¿Quieres contar tú esto? Bueno, el itinerario de R1. Aquí nos cambiamos. Vale, lo primero que vais a hacer va a ser empezar por vuestro centro de salud, conocer a vuestra tutora, a vuestro tutor. Aquí es donde empieza el camino, ¿vale? Y es donde empieza verdaderamente lo chulo. Entonces, la toma de contacto con el tutor y con el equipo básicamente suele ser conocer todo lo que tiene la cartera de servicios. Es decir, tenemos odontólogo, que habitualmente solemos tener odontólogo. Vamos a estar una semana con el odontólogo. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos de consulta en urgencias es me duele una muela. Y te vienen a las 4 de la mañana porque les duele una muela. Entonces, claro, para evitar esa cosa de decir, venga, pues mando antibiótico sin saber si tengo que mandar antibiótico, pongo un analgésico sin saber que tengo un analgésico. Por ejemplo, el odontólogo con el que yo roté en un pueblo de Guadalajara me dijo, puedes hacer una infiltración de anestésico en tal punto, tal punto, tal punto, le alivias el dolor y con esto ya está solucionando 24 horas, con lo que le da tiempo a poder venir a mi consulta. No hace falta que le empastilles hasta arriba ni que pongas antibióticos sino signos de infección. Y es una cosa que podemos hacer nosotros los de primaria, que a veces nos quedamos con que solamente hacemos consulta o urgencias y demás, pero a nivel de procedimientos podemos hacer muchísimos procedimientos. Luego también pasamos con la enfermera, pasamos con la matrona, también pasamos por las residencias de la localidad y demás para ver un poquito cómo funcionan, cómo es el trabajo de... Porque lo que viene siendo la primaria rural, quien lleva las residencias es la médico del pueblo, no viene nadie a llevarlas, las públicas estoy hablando. Entonces, claro, está bastante bien porque el abordaje 360 de ver todo lo que puede hacer un médico de familia y todo lo que abarca el servicio de salud es interesante. Después, ¿cómo continúan vuestras rotaciones? Aquí os he puesto un poquito cómo va cada una.
Geriatría, en principio, se rota por la consulta y se rota por la planta. En la consulta vais a tener consultas de demencia, consultas de oncogeri, consultas de geriatría en general. Vais a tener una consulta de disfagia que va a llevar la enfermera, consultas de rehabilitación donde está participando el geriatra. Es decir, el servicio de geriatría es muy potente y está muy interesado en que nosotros conozcamos lo que hace geriatría. ¿Por qué? Porque la población cada vez es más mayor. Luego la rotación por el servicio de geruca. ¿Qué es el geruca? Básicamente es la atención domiciliaria, pacientes ancianos que no pueden venir al centro de salud o que no pueden venir al hospital. Entonces, claro, les evitamos lo que viene siendo un ingreso, una urgencia o lo que viene siendo desplazarlos porque no se pueden desplazar y vamos nosotros a su casa y hacemos ahí todo en su casa con la familia, les educamos, les enseñamos y tal. Me diréis, bueno, pero esto lo hace el geriatra, sí, pero el geriatra está de 8 a 3. De 3 a 8 estamos nosotros. Entonces es interesante conocer este tipo de trabajo. Luego la rotación por residencias. Los geriatras muchas veces se pasan por residencias, ven un poco cuál es el nivel de cuidados, el nivel... Tenemos un programa, el programa PROA, básicamente de resistencias a antibióticos y de manejo útil y efectivo de antibióticos. Entonces muchas veces se pasan por las residencias y a veces si ven algún error de medicación, alguna cosita, lo ajustan. Esto nos lo enseñan a nosotros también, porque nosotros también somos los principales, por así decirlo, facultativos que recetamos antibióticos. Entonces está bien conocer todo este tipo de cosas y tratamientos en los pacientes ancianos. Medicina interna. En medicina interna básicamente es planta, pura y dura planta. Vais a ver todo tipo de cosas y va a ser vuestra primera toma de contacto con el ecógrafo. En el hospital hay ecógrafos a patadas. Entonces, si veis un ecógrafo, nunca lo habéis utilizado, lo mejor es coger el ecógrafo y ponerte con el paciente, tacatá. Le expliques, oye, que quiero mirar no sé qué, no sé cuánto y para arriba y para abajo. Es la mejor manera de empezar. Siempre vais a estar acompañados de un residente. Y es lo que hablábamos antes. Un residente puede ayudar a formar a otro residente. Si yo sé hacer lo que viene siendo ecografía biliar y pancreática y él sabe hacer la renal, pues ya estamos, el tándem perfecto. Entonces es una buena toma de contacto. Neumología. Neumología es una rotación de las más completas que podemos tener en este hospital. Tenemos las consultas externas, donde se valora básicamente al paciente que puedes mandar pues, por un SAOS, pero también tenemos una unidad del sueño. La unidad de neumología trabaja con todas las unidades del hospital, porque deriva cardio, deriva interna, deriva geri, interconsulta con muchísima gente, porque ver a un paciente de manera multidisciplinar. Y cuando tú pasas por neumología y dices que eres de familia, esa visión te la intentan trasladar, te intentan dejar claro que la neumología, como todas las especialidades, son multidisciplinares. Y tú, siendo de familia, que eres la especialidad de las especialidades, ¿vale? Nosotros abarcamos todas las especialidades, intentan que tengas ese manejo y esa visión de la especialidad. Luego también tiene la opción de pasar de manera voluntaria por una unidad de cuidados intermedios respiratorios. Está guay ver lo que es un respirador, lo que no es un respirador. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente ha llevado un respirador, se le saca planta y luego se le manda a casa? O cómo se maneja una CPAP en domicilio. Entonces está muy bien porque nos forman bastante. Y luego la rotación de urgencias, que es lo que se estaba comentando Javi. Rotamos principalmente por PEDI, por trauma y por CIRU, pero de R2. De R1 solamente hacemos guardias en puerta de urgencia, en boxes. Si es cierto que por las noches, cuando la cosa baja un poquito el volumen, tenemos que pasar por la consulta de rápidos para ir cogiendo un poquito lo que viene siendo la dinámica de lo que es una consulta de urgencias en rápidos. Y luego también está la cosa de la urgencia, tenemos 3 ecógrafos. Entonces es el momento ideal, el momento perfecto cuando te llega un paciente con un MUFI positivo y dices tú, allá que voy con el ecógrafo. Y tranquilamente le explicas, voy a mirar con el ecógrafo, tal, aunque no tengas ni puñetera idea, pero la cosa es ir cogiendo soltura, porque el ecógrafo es una herramienta que está ahí, cada vez lo tenemos en más centros de salud, por no decir en casi todos los que tenemos en Guadalajara. Entonces, ¿por qué vamos a limitar nuestras competencias solamente a recetar fármacos y ver pacientes? Pues vamos a utilizarlas. Guardias. El primer tema y el más interesante de todos. Hacemos 3 guardias en urgencias y una guardia en centro de salud. Para los que entréis ahora esto va a cambiar. Es decir, aumenta lo que son las guardias en primaria y se reduce las guardias en la puerta de urgencias. ¿Vale? Como os comentaba, tenemos 2 servicios de urgencias en Guadalajara capital, 2 SWAPs, donde se atienden las principales urgencias. Y ahí os puedo decir que pueden llegar desde una persona infartada, una persona con ictus, un aneurisma de aorta, un broncoespasmo, puede llegar cualquier cosa, ¿vale? A lo que estamos hablando de primaria.
Y luego ya está la hospitalaria. Y en la hospitalaria, en principio, el primer año es lo que os decía, vais a estar en boxes. Los boxes básicamente son 25 camas, 3 de ellas son de psiquiatría y una de oftalmo y de otorrino, que esas no las tocamos y demás, los llevan ellos. Luego las consultas de diagnóstico rápido, los rápidos de me duele la uña del pie a las 4 de la mañana, el típico ejemplo, pues son esas consultas, ¿vale? Pero esas consultas se engañan mucho, porque a veces tienes un dolor torácico en un paciente joven sin elevación del ST, que dices tú, bueno, voy a pedir una analítica y demás y todo eso, y de repente te salen unas troponinas de 300 y dices tú, hostia. Entonces, claro, está bastante bien la consulta de rápidos y irla cogiendo el truco y demás, porque el triaje muchas veces, aunque tenemos el triaje SET en Guadalajara, muchas veces hay cosas que pasan por un triaje que a lo mejor es una valoración 4 o 5 y a lo mejor es un 3 o es un 2. Sencillamente porque en el momento que se saca la foto vemos a un tipo de paciente, pero cuando se sienta o cuando está esperando y demás, esa foto varía y pasa de a lo mejor de un 3 a un 2 y hay que abrir una REA y hay que llamar a los adjuntos para este tipo de cosas. Luego las REAs son pacientes críticos, es decir, tenemos la Nacional 2 que va desde Madrid hasta Barcelona, con lo que entonces tenemos un tramo bastante gordo, es decir, hay casi, me parece que desde que empieza la provincia hasta acá, me parece que son casi 200 kilómetros. O sea que la cantidad de politraumatizados, precipitados es de los que se caen, intoxicaciones y demás, gente que llega, es bastante tocha. Continúa tú con el que me estoy quedando de sin voz. Luego también tener en cuenta, cuando no hay residente de oftalmología de guardia, pero hay días que no. Entonces, de otorrino hay adjunto de localizada. Vais a ver patología también otorrinolaringológica y oftalmológica. Entonces, que eso también como médicos de familia vamos a poder abordar y ya os digo que va a ser es una formación muy completa. Al fin y al cabo, como médico de familia, en Guadalajara vas a ver de todo, porque es el único hospital de toda la provincia y va a llegar todo ahí. Ya luego si alguna cosa concreta pues necesita neurocirugía, por ejemplo, que se tenga que ir a Toledo o demás, o alguna cosa concreta pues de quemaduras de tercer grado, que tenga que ir a la UCI especializada en quemaduras de Madrid, pues bueno, va a ver un poco de la patología, ¿vale? Sí. ¿Las guardias? Vale. Espera, antes de eso vamos a hablar de... Disculpa, Javi. Sí, dale. Antes de eso vamos a hablar de una cosilla que... Espera, ¿que quieren que pasemos a la de atrás? Sí. ¿Sonreír? Ya está. ¿Habéis sacado foto? Chachi. Vale. Ahora venimos a la parte un poco más... que... A ver, no es elegante ponerlo en una diapositiva, pero sí es una cosa que nos interesa a todos. Salario. El salario base de un residente R1 son 1.390 euros, ¿vale? Esto se completa con guardias. Estamos hablando que estamos haciendo 4 guardias. Con esas 4 guardias podemos llegar a 2.200 euros o subir a una horquilla de 2.400. ¿Qué es lo que varía estos 200 euros? Básicamente las guardias de fin de semana, sábado, domingo, se cobran más que una guardia entre semana, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si queremos hacer 5 guardias, 6 guardias, tenéis que tener en cuenta que estamos en el tramo de IRPF, que estamos justamente en el límite, estamos tributando a un 20-21%. Entonces, a partir de ahí, todo lo que suba va a reducir drásticamente lo que cobréis. Entonces, hay que pensárselo un poco. El tema de hacer una 7ª guardia se tiene que estar aprobada por el hospital, porque tenéis que tener en cuenta que con cada guardia hay un saliente. En Guadalajara, en este sentido, familia lo llevamos a rajatabla y somos muy cabezones con este tema. Si se hace una guardia, se libra. Sábado se libra el lunes, domingo se libra el lunes, entre semana se libra el día siguiente. Punto. Esto lo entienden los servicios, lo saben los servicios y lo sabe todo el mundo. ¿Vale? O sea que si alguien te dice no, que tienes que pasar planta, no, lo siento, en Guadalajara esto no pasa. ¿Vale? Que es un detalle bastante importante y que muchas veces pues no se cuenta o se camufla y demás. En familia, en Guadalajara, se libran las guardias. Y el salario es lo que se estaba diciendo. Y ahora continúa, Javi. Bueno, es verdad que ahora, con el cambio del plan formativo, los que os incorporéis va a aumentar más el peso de la primaria, si cabe, ¿vale? Va a haber ahí un poquito más de meses enfocados a atención primaria. Yo os digo como experiencia R3, si
Yo es verdad que al principio, pues bueno, no sabía dónde iba a terminar, sinceramente, no ha pasado hace mucho tiempo desde que estaba ahí, como vosotros, y no sabía mi itinerario, qué iba a ser de mí, la verdad. Y bueno, cogí Guadalajara un poco, yo soy de Madrid, yo he vivido siempre en Madrid y dije, bueno, pues por cercanía y demás, pues puede estar bien. Al final la autovía, depende de qué sitio de Madrid vivas, pero se puede manejar bien en coche, hay transporte público también, ¿vale? Y siempre además, pues como os quiero también contar que hay muy buen ambiente entre todos los residentes, ¿vale? Eso al final es un hospital pequeño, nos conocemos todos, ¿vale? Pero no por un hospital pequeño quieres decir que aprendas menos, no, o sea, es todo lo contrario. La verdad que tienes más dedicación para el paciente, en el sentido, por ejemplo, de la primaria, en el rural, por ejemplo, pues vamos, ves prácticamente paciente, vamos, desde los pies a la cabeza, y son tutores con ganas de enseñar, la verdad. O sea, todos los tutores que se presentan para formarse, para formar a los residentes, todos, vamos, son excelentes. Recordaros que la jornada de puertas abiertas es el día 28 de marzo a las 10 horas, ¿vale? Os dejamos aquí unos emails y un Instagram, ¿vale? Que podéis vernos. Si luego ahora al terminar, si queréis, nos dejamos también nuestro número de móvil por si queréis alguna duda o tal. Y nada, alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, dudas, yo ya os digo. Guadalajara, en ambiente rural, muy bueno, es un punto muy fuerte, y vais a estar muy a gusto con la formación, la verdad que es muy buena. Si tenéis alguna duda que comentar, alguna cosa que, no sé, pregunta concreta de rotación. Lo que necesitéis. Ay, mira, una. Sí. Toma, si quieres. Ya que nos hemos puesto... Tengo un par de preguntas. ¿Cuántos pacientes se ven en atención primaria en el centro de salud? O sea, por turno más o menos. En el centro de salud, ahora, dependiendo un poco, no hay tanta diferencia de zona rural y urbana. Es verdad que en la zona rural, dependiendo de qué zona, pues tiene un poquito más de dedicación al paciente, ¿vale? Pero más o menos está en torno a 40-45, ¿vale? De pacientes al día, sí. Algún día puede ser mejor, algún día puede ser peor, pero más o menos para que os hagáis una idea, contando telefónicas, ¿vale? Y en las guardias, esto está muy fuerte, ¿se parten o siempre estás acompañado de un adjunto o de un R mayor o te dejan más bien solo? A ver, sí. En el tema de las guardias y demás, el tema de partir es un poco subjetivo. Es decir, dependemos un poco de la cantidad de pacientes que haya. Por ejemplo, ahora que salimos de todo lo que viene siendo invierno y demás, y los picos y todas las incidencias que ha habido, partir ha estado complicado. Se puede partir 1 hora, se puede partir 2 horas. La cosa es que somos un equipo. Entonces, si yo me voy en el primer turno a descansar y el segundo turno se va a quedar ahí pringando, trabajando el doble, pues no partimos. Pero es por una cosa de solidaridad y de compañerismo. Y lo hacemos todos. O sea, no es una cosa que es que lo vemos todos. Es decir, si se puede partir, se parte. Pero si no se puede partir porque va a haber un turno que se va a quedar más fastidiado que el otro, nos quedamos. Siempre vais a estar acompañados. Es decir, un R1 nunca va a estar solo, ¿vale? Siempre se está acompañado. Y hay mucho apoyo de residentes, o sea, entre nosotros, entre los propios residentes, tanto mayores como pequeños, o sea, formamos una piña y sacamos también la guardia al final, que eso es importante sacarla adelante también y bueno, que ya llegue el día siguiente y puedas descansar, ¿no? Pero lo importante es que no te vas a sentir que estás desamparada, sino que si los demás... Al final también puedo hablar de compañeros míos hospitalarios, es verdad que lo que nos atiende más de familia, pero somos un equipo y la verdad que la piña es muy buena. Gracias. Y ya la última, ¿rotaciones externas se pueden hacer o es Sí, difícil? puedes hacer 2 meses de rotación externa más 1 opcional. En principio, donde tú quieras, siempre y cuando hables tú con el centro de origen que quieras, ir y que te lo acepten, que lo justifiques bien cuál es el motivo concreto de esa, pues por ejemplo, si te vas a
Asturias, pues por qué quieres ir a Asturias en concretamente y qué puede aportarte, que a lo mejor no tiene Guadalajara. Justificarlo bien, en principio pues no habría ningún problema. Sí, pedirlo con tiempo también y hacer una solicitud que tendrías que hacer y sí, en principio sí. Ningún problema. Gracias. ¿Otra preguntita más? ¿La última? Vale. Venga, pues la última, chicos. ¿Quién se anima? Que hay... Que hay. Toma. Tema cursos, formación, congresos y demás. ¿Hay límite y eso? No. A ver. Límite monetario. Vale. Básicamente. Es decir, de R1, el apuntarse a todas las sociedades que hay, a las SEMFIC o a las Emergen, o a las SEMES, que es la de urgencias, es gratuito. A partir de R1 ya la inscripción a lo que viene siendo la sociedad. Luego, lo que viene siendo el tema de congresos y demás, puedes ir a los que quieras ir, si quieres presentar o no quieres presentar casos y demás. La única historia pues es el tema económico. Básicamente estamos hablando de 350 euros a veces la inscripción del congreso. Lo bueno que tenemos aquí con la unidad docente es que puede financiarte parte de esa inscripción. Es decir, si tú eres una persona que estás publicando, que estás yendo a congresos y que estás poniendo pósters, financia. Tú tienes unos días de formación que te puedes coger y no hay ningún problema. Tú los pides con antelación cuando tengas el congreso y vamos, no hay ningún problema. Formamos equipo también para ir a los congresos, vamos, solemos ir bastante cantidad de gente, la verdad, siempre que podamos y que la situación personal no lo permita. Nos cogemos casa juntos, vamos de viaje pues, en el coche juntos, yo me he ido de vacaciones con mis coerres también, o sea que en ese sentido, vamos, que sin ningún problema. Hay muy buen ambiente. Nada. De acuerdo, pues muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.